Estado saqueando pipas y pipas de agua del pozo municipal. La empresa china Time Ceramics, fabricante de pisos, se instaló en el municipio agrícola de Alpan, prometiendo una derrama agrícola y fuentes de empleo. Entonces no generan derrama económica porque no consumen nada de nuestro México. Los afectados denuncian que los chinos son los nuevos dueños del agua. Está interviniendo con agua y María Luisa Albores. Que mañosamente cuando llegaran los inspectores pues no se podría revisar bien. ¿Y eso que está ahí? ¿Es una torre que para un faro? Para hacer un pozo. Pues, supuestamente está prohibido aquí en Hidalgo. Un culebrón llamado Time Ceramics comenzó como una telenovela, sí, ese género tan popular aquí en México. Fue el esposo de la primera actriz, Victoria Rufo, en una locación muy cercana a la Ciudad de México. Una novela en 2 partes, encabezada por un mi rey, el último priista en gobernar el estado de Hidalgo, Omar Fayad, y su papel, el de villano, estelarizada por Omar Fayad, actual embajador de la 4T en Noruega, y entonces gobernador de Hidalgo, y el abogado Vidaur Mora, quien tiene un despacho de gestión de inversiones que promete, escuchen, proyectos llave en mano a extranjeros que quieran venir a conquistar México. Así literal lo dice, ¿eh? Era el 2022 y Joe Biden era el presidente de los Estados Unidos. Se dedicó a fortalecer relaciones con Europa, Australia, India y Canadá para enfrentar en aquellos entonces a China, y mantuvo los aranceles que Trump había impuesto al gigante asiático. Gobernaba Andrés Manuel López Obrador y había distancia entre Estados Unidos y China, pero como siempre. Entonces, en ese año, Vidaur comenzó las gestiones con Fayad y el gobierno del estado de Hidalgo para que se instalara allá Time Ceramics. El plan era construir una planta, escuchen, de 1.2 kilómetros de largo en un terreno de más o menos 80 hectáreas, con uso de suelo agrícola. ¿Por? ¿Agrícola para algo industrial? Obvio, huele a moches. Sigo. La mira de Time Ceramics eran los Estados Unidos, sí, el mercado más potente del mundo. El vehículo, el Temec. La empresa que le vendió a Time Ceramics el terreno agrícola fue Absormex, un fabricante de papel higiénico y productos sanitarios de San Pedro Garza García, Nuevo León. Absormex tenía ese terreno entre sus activos, pero el problema era, escuchen, que ese predio agrícola lo protegían 2 decretos presidenciales vigentes que guardaban, que custodiaban, que cuidaban el agua con una veda permanente y la vocación del predio. Es decir, no se podía cambiar el uso de suelo de agrícola a industrial, ni con una sesión de cabildo, ni con una orden del gobernador, ni sin pasar por una consulta a la población. Por eso, las concesiones de agua ligadas a esas 80 hectáreas son exclusivamente agrícolas. Cualquier decreto federal está por encima del gobierno del estado y, por supuesto, del municipal. Vidaur Mora sabía que había que ir más allá, triplicar, vamos, la apuesta. ¿Va bien la novela? Espérense. Chinos que quieren instalar una fábrica de pisos en tierras de cultivo en Hidalgo y que les den todos los permisos para construir y operar su planta. Julio Menchaca tomó protesta en septiembre del 2022 como sucesor de Fayad. Lo primero que anunció con fanfarrias fue la instalación de Time Ceramics. El villano Fayad le pasó la estafeta entonces a Menchaca y el favor también. Y aquí empieza la parte 2 de la telenovela y se llena de actrices y de actores de mucho reparto de intereses. Sí, Time Ceramics pagó en octubre del 2022 la cantidad, escuchen, de 208 millones de pesos por el predio. Y existen 2 facturas canceladas por 25 millones de ese mismo mes, que podían corresponder a las 2 concesiones de agua, que venían en el combo con las tierras de cultivo. Luego entonces, es probable que esa compra se haya hecho en un formato no fiscal,
Concesiones de agua agrícolas para tierras de cultivo vendidas a una industria. De ese tamaño es el agravio a los hidalguenses. La construcción de la planta de Time Ceramics arrancó en el 23 y Vidal, de la mano de Fayad, cumplió lo prometido en su antigua página de internet a su cliente Time Ceramic. Seleccionó el sitio y operó la venta de las hectáreas agrícolas. Hizo la gestión de incentivos gubernamentales. Negoció la construcción de la obra sin uso de suelo industrial y obtuvo las visas de trabajo de los chinos que harían la construcción. Y para finalizar, eliminó, según él, cualquier tipo de riesgo legal en la instalación. No se esperaba la ola que le vendría. ¿Y qué creen? Que todo se derrumbó en enero del 24, cuando después de varias denuncias, la Fiscalía General de la República, el Instituto Nacional de Migración y Conagua clausuraron Time Ceramic. Los delitos: 39 chinos indocumentados y hacinados en condiciones deplorables, trabajando en la construcción de Time Ceramic. Y súmele usted la perforación ilegal de 2 pozos de agua que Absormex les vendió en combo con el terreno de las 80 hectáreas. Y repito, en la otra verdad, eran concesiones de agua agrícolas, no industriales. Estaban a nombre de Absormex y tenían que trasladarlas a nombres de Time Ceramics, así como cambiarles el giro de agrícola a industrial, porque era una fábrica de pisos para siquiera poder picar el suelo. Claro que no se podía, porque eso violaba la ley. Pero ¿qué creen? Por eso perforaron ilegalmente, así como lo están escuchando. Y aquí entran nuevos actores a la novela: la Fiscalía y el Gobierno Federal, quienes clausuraron a Time Ceramic. Pero algo pasó y Vidal, nuevamente moviendo los hilos, enredando a Menchaca. Un mes después, la empresa regresa a construir su planta. Y es ahí donde surgen las demandas de amparo que mantienen hasta la fecha detenidas las transmisiones de las 2 concesiones de agua de Absormex a Time Ceramic. Sin concesiones de agua no podrían operar. Entonces, ¿quién pone las demandas? Ellos lo primero que hacen cuando llegan a bardearse, y al mismo tiempo llegaron las perforadoras para perforar los pozos, que no cuentan hasta la fecha con los permisos. Y pues ahorita siguen ellos están trabajando más bien con agua de huachicoleo de la zona. ¿De qué tamaño es el problema de escasez de agua que hay en esta zona? Sí ha habido escasez de agua y ellos han extraído o obtenido el agua de un pozo municipal y había huachicoleo en días de 40 pipas, 43 pipas llegamos a contar, y siempre manejaron que era para el consumo humano. Y pues es una gran mentira, porque estaban en pleno apogeo de su obra y ya empezaban las pruebas de las baldosas y ocupaban mucha agua. Es mentira que era para el consumo humano. Los protegió mucho el presidente municipal. ¿Del nombre? Héctor García Aguilera. ¿De qué partido es? De Nueva Alianza, fue de Nueva Alianza. ¿Cómo fue esta denuncia que presentaron los agricultores en contra de Time Ceramic? Pues desde que ellos vieron las torres que empezaron a armar para picar el suelo, pues la gente, mismos agricultores, nos reunimos y sabíamos que no había un permiso de perforación, porque incluso algunas otras personas habían solicitado en Conagua, tenían pues un expediente ingresado para solicitar algún pozo y no se los concedieron. Entonces se sabía que esa zona pues estaba vedada para perforar. Y sí, es Gumaro quien emprende una batalla contra la invasión china en Hidalgo. Es Gumaro quien siembra las semillas de justicia que ni el mismo gobierno de Hidalgo, ni el gobierno federal, ni los tribunales ejercen con toda la fuerza, y quien consigue que lo escuchen en los Estados Unidos. ¿Por qué? Porque en México es la plataforma que Time Ceramic quiere para llegar a Estados Unidos sin aranceles. Además, es sabido que el gobierno de China es socio de cualquiera de sus empresas en suelo chino y en el extranjero,
Entonces, con concesiones de agua a nombre de Time Ceramics, el gobierno de China sería dueño de parte del agua de México. ¿Escucharon muy bien? El gobierno de China sería dueño de parte del agua de México. ¡Increíble! Eso lo entendieron perfecto Los Angeles Times, Univisión, Telemundo, que de inmediato publicaron a Gumaro en su viaje a Estados Unidos. Y esta es la primera entrevista que Gumaro otorga en México y lo hace aquí, en La Otra Verdad. Fue a Estados Unidos porque en México ha recibido amenazas de todo tipo. Llegó a mi domicilio una persona de Univisión, por eso fui a Los Ángeles, a Houston y fui a Nueva York, fui pues a denunciar el de los chinos. O sea, no nada más los de Time Ceramics están robando agua, sino que además habían ingresado al país. Migración nunca vio a unos, pues, ¿qué podemos decirles? Unos chinos que estaban en calidad de esclavos viviendo allá adentro de la fábrica. Sí, así fue y siguen viviendo. ¿Cómo? Porque hasta la fecha hay gente china que está trabajando. Ellos ahí viven, ahí duermen, ahí comen. Ellos están ahí. Hay mexicanos, pero hay mano de obra china. ¿Te han amenazado? ¿Tienes miedo? No tengo miedo porque hay mucha gente que no solo de mi municipio, de los municipios alrededor, o sea, ellos conocen el tema y gente que sí apoya. Entonces lo que me refuerza a mí, de momento sí tengo así como temor en de que pudieran hacerme algo, pero pues está todo lo que yo he dicho donde quiera es lo que es, o sea, no sé por qué no quieren ver la realidad, ¿no? Los gobiernos. Andrés Manuel López Obrador fue cuestionado varias veces en la mañanera. Hoy mismo, ¿sí?, vamos a estar en Hidalgo y podemos tratar este asunto. Los afectados denuncian que los chinos son los nuevos dueños del agua. Ya se está viendo, y está interviniendo Conagua y María Luisa Albores, también el gobernador Menchaca y la presidenta. Ya se está analizando para que le comentes a los campesinos. Lo está viendo ya María Luisa Albores. Ella me informó y lo va a seguir atendiendo, y que tengan confianza porque María Luisa es profesional, es honesta y va a actuar con justicia. E incluso convocó a una junta a los denunciantes para reunirlos con Albores, entonces secretaria de Semarnat, y con Germán Martínez, director de Conagua. Esto derivó en la clausura del pozo municipal de Emiliano Zapata, pero nunca pudieron detener al gringo, el dueño de la ex hacienda San Lorenzo, quien guachicolea la mayor parte del agua potable para Time Ceramic, con un pozo disfrazado de laguna. De hecho, la misma María Luisa Albores reconoció en la mañanera del 9 de agosto del 24 que Time Ceramic engañaba a sus inspectores de Conagua. Lo del Time Ceramic los hemos recibido 2 veces a la parte del colectivo, y en una primera instancia se fue por parte de Conagua, que tienen que hacer directamente las inspecciones o supervisiones. Lo que nos decían los compañeros la última vez es que no se había detectado, porque mañosamente cuando llegaran los inspectores pues no se podía revisar bien, porque ni siquiera los llevaron a donde tenían que hacer las tomas. Entonces se vio un video, y después de la proyección del video, parte de los acuerdos con la gente fue que se fuera de incógnito y que quien nos iba a avisar era la gente para que se pudiera llegar al espacio. Después de este planteamiento de tener las muestras, las medidas, las evidencias por parte de Conagua, tendríamos nosotros otra reunión con la gente para ya determinar si lo que amerita es la clausura, se va a la clausura. Entonces estamos en ese paso, sí le estamos dando directamente seguimiento por el tema de lo que ustedes nos habían comentado, el huachicoleo del agua. El tema es que estaban sacando pipas, ¿no?
Entonces, sí ya estamos dando seguimiento y le seguiremos dando seguimiento, presidente. ¿Podrías explicarme, por favor, de dónde obtienen los piperos el agua para poder surtirle a Time Ceramic? El pozo que está en la entrada de Ciudad Sagún, que es el municipio de Tepeapulco, ese pozo es del municipio. En Apan hay un rancho donde también les vende agua a los chinos. Adelante de Apan, que ya es casi para llegar al estado de Tlaxcala, igual hay otro pozo, y el Gringo. O sea, siempre ha habido quien les venda agua, porque para el lado de Apan son 2 rancheros que ocupan el agua para el cultivo y también la venden. Cuánta ignorancia, cuánta incapacidad para atacar el evidente huachicoleo de agua. Engañan a los inspectores de Conagua y no llegan a la laguna del Gringo. Pero sí ya habíamos publicado el video y todo México lo había visto. Mientras los chinos gastan millones de litros de agua para beber, los pobladores de Emiliano Zapata no tienen agua en sus casas, ni derecho para regar sus cultivos. Incluso se pelean las aguas negras para que no se muera su campo. Imagínense ustedes. ¿Se cree que los chinos están mintiendo de que dicen que no tienen pozos? ¿Y eso que está ahí? Vean ahí la foto. Vean ahí la foto. Ahí está. Es una torre que para un faro, para hacer un pozo. Supuestamente está prohibido aquí en Hidalgo. ¿Por qué? Decenas de pipas de agua entran y salen todos los días de Time Ceramic. En temporada de lluvias captan algunos litros, pero nada más, ¿eh? Aparte de las demandas de amparo contra las concesiones de Time Ceramic, el hermano de Gumaro presentó en el verano del 24 una demanda por descargas ilegales de agua. Time Ceramics tira sus residuos de agua, sí, de industria pesada, o sea, aguas contaminadas, sin permiso y sin control. Y la respuesta de Conagua Nacional fue que el tema lo debe de atender la dirección local de Conagua en Hidalgo. Se echaron la bolita y no quisieron entrarle al tema. Hicieron una inspección, cerraron los ojos y no reportaron al respecto. Entran millones de litros de agua a Time Ceramic y después de fabricar pisos desaparecen así como nada más. Muy extraño, ¿o no? Conagua, escuchen ustedes, no quería entrarle al tema porque habíamos publicado que Grupo Modelo y Time Ceramic pretendían construir un acueducto privado de 25 kilómetros financiado con 100 millones de pesos de presupuesto público para llevar agua a los chinos. Días después de la publicación, recibí un escrito de parte de María Esther Lascano, de la calle Madrazo y Mancera, Agencia de Relaciones Públicas de Grupo Modelo, en el que decía que un año antes de mi publicación había comenzado las conversaciones con el gobierno. Entonces, confirmaron que era verdad lo que yo había dicho. Hoy sabemos que Grupac, empresa fabricante de cartón vecina de Time Ceramic, está a punto de conectar sus aguas residuales a los chinos, quienes ya construyeron entonces colectores de concreto para recibir ese regalo. Obvio, no hay permisos de construcción del colector ni autorización de Conagua a Time Ceramic para recibir aguas residuales ni de Grupac para entubarlas de manera privada y menos aún regarlas. No hay ley. Que todo el mundo se entere lo que está haciendo China en México. Y como esa empresa hay muchas más, hablemos de Hidalgo nada más. En un municipio de Actopan están fuertes en el textil. Ya que los chinos había gente con máquinas de coser que fabricaban ropa. Y hoy llegaron ya con empresas, o sea, ya apachurraron a esas gentes. Entonces hay muchas, no nada más es las baldosas, en todo están. El municipio vecino es Tlaxcala, es Calpulalpan, a unos kilómetros de Time Ceramics. El otro municipio, Apan Hidalgo, Ciudad Sagún, Hidalgo, tienen tiendas chinas. Donde quiera están los chinos. Así de simple. ¿O será que Grupac es muy obediente de la presidenta Claudia Sheinbaum y quiere cumplir al pie de la letra una de sus primeras instrucciones de la mañanera del 9 de octubre del 24, en la que dijo que Time Ceramic tenía que operar solo con agua tratada? Nada más que no le hablan a Grupac, sino a Conagua. Para que opere la empresa
no deben usar agua potable, sino deben usar agua tratada, que hay disponibilidad de una planta cercana. Entonces esto le va a dar continuidad o le está dando continuidad a Alicia Bárcenas. Nadie le habrá dicho a la presidenta que la planta de agua tratada de Conagua más cercana está a 90 kilómetros. Gato encerrado y muy bien alimentado, de favores y de intereses. Los chinos quieren a toda costa utilizar México como trampolín a los Estados Unidos. El mensaje ha quedado clarísimo. Justo después de que Gumaro Zamorano denunció en medios estadounidenses las intenciones de invasión de Time Ceramic en México, huachicoleando agua, violando uso de suelo y adueñándose de concesiones de agua con la intención de llegar sin aranceles a Estados Unidos, fue Joe Biden quien definió cuál es la postura del gobierno americano con respecto a China y la prohibición de que México sea su corista. Esto fue en septiembre del 2024 cuando impuso el 100% de aranceles a los coches chinos para matar la intención de BYD de instalar su primera fábrica aquí en México. ¿Dónde cree? Sí, atinaron muy bien, en Hidalgo. Cosa rarísima. Si tuvieras enfrente a la presidenta, ¿qué le dirías? Que se enfocara en el tema del altiplano, ¿no? Que viera bien la situación. Ella ya lo sabe porque en una mañanera también se lo pidieron. Entonces, pues que se ordenen o que los muevan para el sureste, como Constellation Brown. Time Ceramic ha hecho todo para burlar a la autoridad, hasta usar el tráfico de influencias. Hay una persona que es el de Relaciones Públicas, se llama Alan Sánchez. Tuve 2, 3 pláticas con él y él se siente como muy colado, como que él es el padrino de los chinos, que les arregla todo porque dice haber trabajado en la administración de la doctora Claudia Sheinbaum cuando fue alcalde de Tlalpan, me dijo. Entonces, hemos pensado que por ahí es como que la ayuda que le da, ¿no? Como que los chinos tienen el palancazo con nuestra presidenta. ¿Alan qué me dijiste? Alan Sánchez. O sea, por Alan Sánchez es que no se ha clausurado esta fábrica. A pesar de que la presidenta dijo claramente que si no tienen agua tratada, pues no pueden funcionar. No. O sea, él es el que dice tener la relación con la presidenta. La mismísima presidenta Sheinbaum negó que sea amiguísima de ella. De una vez, cualquiera que les diga, cualquier empresario, les aviso desde aquí, cualquier persona, cualquier gobierno, que alguien les diga que un familiar, que un amigo, que un conocido de la presidenta lo mandó, falso, como dice Miguel Elorza, mentira. Mentira. No ando mandando a ningún lado a nadie. Lo que sí resultó cierto es que Time Ceramic sigue engañando y violando la ley, simulando contratos de agua tratada para taparle, ya saben, el ojo al macho y disfrazar el huachicol de agua con pipas. Carlos Lomé, su gerente comercial, lo dejó en un audio. Estamos muy prontos a avisar el arranque de operaciones. Todavía no lo hacemos porque estamos esperando firmar un contrato para ya comenzar el proyecto con agua tratada. Ahorita, pues realmente ya estamos trabajando, tenemos cisternas, tenemos para operar 2 meses. Pero el anuncio lo vamos a hacer hasta que el contrato de agua tratada esté listo y que ningún golpe mediático nos afecte, ¿no? Para cualquier cosa mostrar que hay un contrato y que es legal. De hecho, publiqué también imágenes del contrato con la Comisión de Agua Intermunicipal y Alcantarillado de Sistemas Municipales allá de Hidalgo, quien sirvió de cómplice a la coartada de Time Ceramic. El contrato original, publicado vía transparencia, ¿qué creen? Lo bajaron del link. Huele a drenaje, ¿no? Y es que esta telenovela empezó pésimo. ¿Cómo van a autorizar construir una fábrica de pisos y cerámicas en tierras de cultivo? Gumaro Zamorano metió una demanda de amparo en octubre del año pasado por la violación de Time Ceramic al uso de suelo. Time Ceramics opera con prórroga de uso de suelo, o sea, con tolerancia patrocinada por la autoridad, que data del 26 de julio del 2024, 2 años después de arrancar la construcción. El colmo, venció en julio del 25, pero hoy operan en la clandestinidad.
Sin uso de suelo industrial, nunca hubieran podido obtener las licencias de construcción. Entonces, ¿cómo lo hicieron? ¿Quién hizo la magia? ¿Menchaca o el exalcalde de Emiliano Zapata, Héctor García? Además, una obra de este impacto debió de haber sido consultada, más aún en una zona como la del Valle de Apan, que tiene comunidades indígenas, según el censo del INEGI del 2020, que reconoce en esa categoría a 3.364 habitantes. Y lo peor, con un presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación precisamente indígena. Y las concesiones de agua agrícolas pues tendrían que trasladarse de nombre exclusivamente para riego, porque hasta donde sabemos, los pisos no se riegan. Entonces, esas concesiones agrícolas que le vendió Absormex a Time Ceramics se tienen que devolver a Conagua como marca la ley. No pueden convertirse en industriales, punto. Se acabó. Lo que les ha ahorita favorecido de que llovió bastante el año pasado, y ellos tienen unas cisternas enormes de todo su galerón que tienen de la nave industrial, es 1,4 kilómetros. Abajo tienen cisternas donde los camiones llegan tráileres a descargar ahí a la fosa esa, y ellos sí acaparan agua, pero ahorita les están nuevamente ya entrando mucho con camiones, con pipas. Llegan hasta el Estado de México. Pipas de 45,000 litros. Tenemos toda la evidencia. Ellos ahorita dicen que están trabajando con agua pluvial, con agua tratada. Sí, tienen agua pluvial, pero del agua tratada aún no la tienen. ¿Qué falta para que el gobierno de México detenga a Time Ceramics? Todas las señales apuntan a que el futuro de México no es con China, mucho menos servir de tapadera para China y puentes sin aranceles hacia los Estados Unidos. El 1 de enero entró en vigor el arancel del 50% a los autos chinos que lleguen a México, en línea con los Estados Unidos. Entonces, ¿vamos a desafiar a los Estados Unidos dejando vivir a Time Ceramics? Déjeme ponerlo de esta manera. La China de Time Ceramics sí puede violar la ley, y a la estadounidense Constellation Brands la obligaron a reubicarse en Veracruz con una consulta popular, ya saben, de esas a mano alzada, cuando ya tenía su planta terminada en Mexicali. De verdad, ¿vamos a poder vivir en México económicamente sin el TEMEC y sin un arreglo comercial con los Estados Unidos? A ver, Gumar, estás peleando lo justo. Tienes las pruebas del huachicoleo de agua y que operan con una tolerancia que está vencida. Pero este no ha sido un camino nada fácil. ¿Te vas a rajar? No he pensado en rajarme, en rendirme, porque hay gente que me apoya. Y es algo, lo vuelvo a decir fuerte, es algo que está bien visto. O sea, las autoridades... O sea, no es que tú estás haciendo un negocio, tú estás defendiendo. No, yo no estoy inventando. Exacto. Porque te acusan también de eso, ¿no? Yo no estoy inventando lo que vengo a decir. De hecho, quien me llevó la gente de Univisión a Estados Unidos, me visitaron en 2 ocasiones. Yo no quería ir y me convencieron, y al final vieron ya todo lo que llevábamos avanzado y todas las pruebas. Entonces ya me insistieron y fui. Y yo decidí ir porque es un país vecino que ahí se dice la verdad, y ahí sí hay ley, ahí sí hay justicia. Entonces fui a decir la verdad.